Leyendo el libro de Concordia, fórmula de Concordia. Primera parte, epítome, artículo I, el pecado original, el asunto en controversia y afirmativa, punto 1, página 307. En el artículo 1, el pecado original, de modo que la naturaleza humana misma sea una cosa y otra cosa diferente, el pecado original, que se adhiere a la naturaleza humana y la corrompe. El asunto principal en esta controversia es si el pecado original es esencialmente y sin distinción alguna la naturaleza, substancia y esencia del hombre, o antes bien la parte principal y mejor de su esencia. Esto es, el alma racional misma en su más elevado estado y facultades. O sí, aún después de la caída, ¿hay alguna distinción entre la substancia, naturaleza, esencia, cuerpo y alma humanos por una parte y el pecado original por la otra? En el artículo 1, el pecado original, de modo que la naturaleza humana misma sea una cosa y otra cosa diferente, el pecado original, que se adhiere a la naturaleza humana y la corrompe. En afirmativa, punto 1, creemos, enseñamos y confesamos que hay una distinción entre la naturaleza del hombre, no solo según fue creado originalmente por Dios, es decir, puro y santo y sin pecado, sino también según tenemos esa naturaleza en la actualidad, después de la caída. o sea, entre la naturaleza misma que aún después de la caída es y permanece criatura de Dios, y el pecado original, y que esta distinción es tan grande como la que existe entre una obra de Dios y una obra del diablo. En el artículo 1, el pecado original, de modo que la naturaleza humana misma sea una cosa y otra cosa diferente, el pecado original, que se adhiere a la naturaleza humana y la corrompe, y que esta distinción es tan grande como la que existe entre una obra de Dios y una obra del diablo. En el artículo 1, el pecado original, de modo que la naturaleza humana misma sea una cosa y otra cosa diferente, el pecado original, que se adhiere a la naturaleza humana y la corrompe.